Ya estamos de regreso ya a esta hora de la mañana. Por supuesto, seguimos acompañándolos con el calor que le podemos entregar a través de la pantalla, porque no hace mucho calor fuera de la casa, fuera de la pantalla. Estamos con Ernesto Reynoso, él es director de Contextus, y Contextus se especializa en realizar diferentes investigaciones ciudadanas. ¿No es así, Ernesto? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, buenos días, Camila. Buenos días, Ever. Ernesto. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros también es súper importante hacer difusión de lo que hacemos habitualmente, que tiene que ver con las encuestas de opinión, cuando recogemos la opinión de la comunidad frente a distintos temas, digamos. Bueno, hoy día vinimos al programa básicamente a hablar sobre algo que estamos tematizando hace algún rato, que tiene que ver con la confianza en las instituciones, digamos. Hoy en día en Chile nos encontramos con una crisis institucional que es bastante amplia, no solamente afecta el mundo político, el mundo empresarial, sino que podemos hablar de la iglesia, la fiscalía, el poder judicial, entre muchos otros, digamos. Entonces es complejo porque finalmente la primera pregunta que uno se hace como investigador y también como sociólogo, finalmente, ¿en qué cree la gente? Finalmente? Que es un aspecto súper débil. O sea, la gente hoy en día visualiza a sus autoridades de distintos ámbitos, digamos, o el poder fáctico, el poder, digamos, formal, y como que se deshace un poco porque finalmente no tiene dónde apoyarse. Y eso es un tema súper complejo, bastante complejo. Es complejo hoy en día, nos podemos dar cuenta en la prensa, ¿cierto? Como diferentes instituciones tienen una crisis, están viviendo una crisis. Lo hemos visto con Carabineros, sí, lo hemos visto con el gobierno, la Iglesia Católica. Incluso la AFP, todo lo que también el tema de cómo se distribuyen, cómo se usan nuestros recursos, nuestro dinero también, la colusión los bancos, de la farmacia, del confort. Sí, es que en base a lo que ustedes plantean pueden darse dos aspectos como sustanciales, si uno lo mira como desde la parte más científica, por así decirlo. Por un lado está el tema de que muchos autores manifiestan de que nuestro país, digamos, tiene una matriz cultural débil, digamos. Entonces, la moralidad, digamos, al estar media percudida, por así decirlo, finalmente se cae o se tienta a la gente frente a estos ofrecimientos o estos manejos no muy apropiados de repente con recursos públicos, o lo que pasa, por ejemplo, con un sector de la iglesia que muchos, digamos, sacerdotes se meten al tema de ser curas, muchas veces, no quiero decir todos los casos, pero para ocultar su sexualidad, y de repente se desarrollan prácticas no muy acordes, digamos, a sus respectivos cargos, por un lado. Y por otro lado también está el tema de la estructura de mercado. No podemos olvidar que hoy en día vivimos en una cultura neoliberal, digamos, en donde maximizar los ingresos es algo que se da de manera transversal, digamos. Y usted me dice, pero ¿cómo podría tener que ver eso con las instituciones? Mucho, ¿por qué? Porque si uno ve, por ejemplo, que en las Fuerzas Armadas, de repente una licitación de un diario que vale 500 pesos, lo suben a 5.000 pesos y se compran 1.000 diarios, finalmente esos excedentes siempre van para otros lados. Y ese tipo de prácticas se da en muchas instituciones, digamos, no solamente en el ámbito, digamos, del mundo público, también se da en la parte privada, como decía, en el tema de la AFP, con algunos empresarios. Entonces, logramos entender que quizás la mezcla de tener una matriz cultural débil en torno a este tipo de prácticas, más el tema del mercado que apunta a maximizar las ganancias, al individualismo, a la poca empatía con el otro, finalmente, estos dos factores inciden derechamente que tengamos muchas instituciones en la palestra de manera no muy positiva, en el fondo. Sí. Así lo podemos ver. Bueno, ustedes han realizado esta investigación en colaboración con universidades, ¿no? Sí, bueno, en el mes de diciembre, ya en enero, publicamos el tema de confianza en las instituciones, que lo hicimos con la Universidad Católica, el Maule, la Escuela de Sociología específicamente. Y ahí nos encontramos en ese momento que hicimos la encuesta, que cuando se le preguntó a los talquinos sobre si había una crisis institucional hoy en día, casi el 90% de los encuestados nos decía que sí había. Y yo siempre digo lo mismo, si hiciéramos la encuesta ahora en agosto, yo creo que sería aún mayor, porque los casos se han ido desarrollando en el tiempo y han ido apareciendo cada día más. O sea, uno puede ver Informe Especial los días domingos, o de repente este mismo diario, digamos, salen casos constantemente de temas de abuso, malversación de fondos públicos, y una serie de factores que son bastante negativos en el fondo. ¿Por qué? Porque la gente derechamente pierde la confianza y es muy difícil volver a recuperarla. Incluso yo hacía un ejercicio con unos alumnos de la universidad que, por ejemplo, cuando fue el tema de Carabineros, específicamente el atentado que hubo, yo rápidamente con mis colegas empezamos a revisar las redes sociales y nos dimos cuenta que cuando se produjo el atentado, en Radio Cooperativa, por ejemplo, de 4.000 comentarios o 4.000 reacciones, el 80% de esas reacciones eran de no creer o de burla.
O sea, frente a un hecho tan sensible como un atentado, digamos, donde salió gente herida, la comunidad reacciona de manera burlesca. Claro, o como con rencor. Con rencor, porque dice, bueno, otro tema más, y también se puede ver también que Carabineros se ha visto envuelto en situaciones como lo que pasó en el sur con este niño que murió, digamos, que fue Catrillanca, digamos, o situaciones de manejo de recursos que han sido bastante complejos. 27.000 millones de pesos. Y eso es la cifra oficial, porque si apelamos a la, claro, cifra, a la cifra negra, digamos. Eso es lo que dicen. Claro, puede ser mucho más. Entonces, lamentablemente, la comunidad es un tema sensible, es un tema que nosotros hemos tratado, no generando un parámetro de decir, bueno, nosotros tenemos la verdad absoluta frente al tema, sino que decir, chuta, hay una luz roja de la comunidad y necesariamente las instituciones tienen que rearmar su accionar para que recuperemos la confianza como país. No olvidemos que Chile, digamos, 5 o 10 años atrás, era un ejemplo a nivel latinoamericano. Y nos vanagloriábamos todos los chilenos diciendo, chuta, en realidad Chile no es como Argentina, no es como Brasil, no es como Perú. Bueno, yo siempre manifiesto que a lo mejor antes no se sabía el tema, pero se producía igual. Ahora el rol de las redes sociales, la gente que está constantemente revisando esta información, claramente ha salido a la luz muchos casos de irregularidades que la idea es que no se repitan, porque vuelvo a repetir, son montos, son fondos, son públicos, y por otro lado, en el caso de la iglesia son elementos de la fe. Entonces imagínate en contextos rurales como nuestra región, en donde la gente tiene un alto nivel de creencia, claro, se rompen así, por así decirlo, estas visiones como paradigmáticas, digamos, de la gente, entonces es complejo. ¿Cuáles han sido, Ernesto, las preguntas específicas que se le ha realizado a los encuestados y que han respondido también respecto a lo que estamos conversando? ¿Cuáles han sido esas evaluaciones? Básicamente nosotros vimos el tema del nivel de confianza de las instituciones, por un lado, pero también vimos el nivel de aprobación que tienen algunas instituciones. Y también en esa lógica pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que Carabineros, que históricamente fue la institución mejor evaluada en el país, en Chile, durante muchos años, hoy en día no lo es y es superada por la PDI y por otras instituciones que también se preocupan del orden y el funcionamiento social. Entonces, eso también te van dando parámetros que la gente ya no está confiando, que se están reproduciendo ciertas prácticas negativas. Lamentablemente, ayer veía en una noticia, por ejemplo, que el carabinero que se vio envuelto, que pidió matrimonio en Santiago, fue dado de baja, digamos. Entonces también se generan posiciones. Hay gente que dice, chuta, estar en horario laboral no corresponde, digamos. Pero otra gente dice, bueno, no es algo tan negativo que lo haga. Entonces se genera todo un tema, pero como la institución está como entre algodones, por así decirlo. Claro. Cualquier cosa que ocurra, finalmente la comunidad se les tira encima y lo está evaluando y lo está sobreexigiendo. Y también toda institución tiene que tener un cierto manejo político, no desde el partido político, sino que político desde el accionar de su práctica, digamos. O sea, que se maneje de acuerdo a lo que está contemplado por ley, que cada, digamos, funcionario se maneje de acuerdo a lo que la comunidad también espera de ellos. También es relevante. Y no, o sea, no sé si sugerencia, pero por ejemplo a mí me hace el efecto contrario. El hecho de que, por ejemplo, que hablando específicamente de la institución de Carabinero y que sucedió para esto, dar un ejemplo, claro, para dar un ejemplo, que el Carabinero lo dieron de baja, ¿cierto? El que pidió matrimonio. El que pidió matrimonio. Claro, esto que tú dices que hay como controversia entre las opiniones, como que, por ejemplo, a mí en lo personal me genera un efecto contrario. Digo, están reclamándole al pobre caballero que pidió matrimonio y por otro lado no se preocupan de irregularidades reales que suceden dentro de la institución y claro, como que tratan de un poco de limpiar un poco la imagen de lo sucedido con detalles que no son tan importantes. Y la gente también sucede que tiene esa cosa del efecto contrario quizás de lo que quieren ellos como misión. Claro, lamentablemente, de repente cuando las instituciones en general como que pierden un poco el rumbo, de repente tratan de tomar decisiones que no son las correctas. Claro. O sea, vimos en un momento cuando, volviendo al caso Carabineros, tampoco no tenemos nada contra ellos, digamos, estamos dando ejemplos. Cuando quisieron hacer este acercamiento con la comunidad, hicieron esta reunión en Starbucks en Santiago. El café con Claro, con café, Carabinero. claro, y era complejo porque decía, bueno, primero esta cadena no tiene local en todo Chile. Segundo, una dimensión muy urbana y de un segmento socioeconómico. Entonces, se perdía la efectividad. Entonces, yo creo que en esa necesidad de tomar buenas decisiones se han tomado malas decisiones. Y ha sido lamentable. Y quizás, claro, el tema de la opinión pública es que la gente habitualmente se queda con los elementos más cercanos, los que puedan arreglar. Los temas estructurales habitualmente no se resuelven. Si tú me planteas el tema de la AFP, es bien difícil que se resuelva. Es bien complejo, más allá que la gente marche y todo el tema. Porque tenemos gente de los dos bloques apoyando ese sistema, digamos, de manejar recursos. Pero habitualmente pasa que, claro, si la opinión pública te maneja la agenda,
es muy probable que tomen malas decisiones al respecto. Claro. Ernesto, y bueno, vemos que el estudio, tú comentas que el 90-95% de los, claro, del 90% aproximadamente de los encuestados no estaban conformes, ¿cierto? Y tenían esta desconfianza. Claro. Pero ¿cómo ven el futuro también en lo que respecta al tema? O sea, ¿cómo ven, por ejemplo, la forma de que quizás se podría trabajar a nivel político o cómo se podría ir cambiando ciertas cosas para que esto vaya cambiando? Porque positivamente, claro, porque es muy importante, porque las grandes instituciones, incluso privadas o públicas, son las que manejan el país. Claro. Entonces, no es un tema menor. Claro. Habitualmente se piensa, ante tu pregunta, que bueno, se creen equipos multidisciplinarios expertos en esta área, digamos que asesoren a estas instituciones para que tomen buenas decisiones, paralelamente que también se recoja la opinión de la comunidad, que también es relevante, porque la comunidad va apretando estos procesos en el fondo. O sea, por un lado, generar buenos equipos internos dentro de las instituciones, y por otro lado, estar haciendo mediciones constantes, más allá de la pega nuestra, digamos, que apunte a ir evaluando cómo la gente va recibiendo estos cambios. Claro. Y también quitándole un poco el ruido. ¿Por qué? Porque en esa sensibilidad que hay, por todos los errores que se han cometido, vemos constantemente que se han tomado malas decisiones y es complejo. No es que uno quiera ver las instituciones mal en ningún caso, si esto es un llamado de atención para mejorar y para tener una visión más altruista, por así decirlo, de las instituciones en nuestra sociedad, en el fondo. Entonces, en base a lo mismo, nosotros también hemos podido ver que esto va a tener una repercusión directa en el mundo político, ¿ya? Porque no solamente la gente ha tenido una lejanía con las distintas instituciones, formales, por así decirlo, sino que también con el mundo político. ¿Por qué? Porque el mundo político tampoco se aleja de este tipo de procedimientos, ¿ya? Entonces, apelando que el próximo año hay elecciones municipales y primera vez en la historia de nuestro país de gobernador regional, es probable que si hay desencanto la gente no vaya a votar como se espera que voten. Claro. Y eso también es un tema importante porque puede apelar a la representatividad que se espera que tengan estas elecciones en el fondo. O sea, desde la entrada al voto voluntario hemos visto que había una baja considerable en la votación. Cuando el voto era obligatorio, voy a dar un ejemplo, en la comuna de Talca votaban 90.000 personas y desde la entrada al voto voluntario a la fecha, en la última elección votaron 53.000. O sea, había una baja de 26.000 casos. ¿Y por qué? Porque culturalmente nosotros no tenemos esa matriz o esa educación cívica que nos incida a que la gente vaya a votar. Claro. ¿Ya? Uno podía verlo quizás cuando era más chico, con los papás que iban a votar y se levantaban en la mañana y que era importante. Hoy en día la gente no. No, y aparte que, perdón, sí, es que... Disculpa, ¿y por qué no? ¿Por qué la gente Justamente iba a no decir quiere eso. votar? Bueno, son varios los factores finalmente. Por un lado tenemos una baja educación cívica en la comunidad en general, por un lado, pero por otro lado también los mismos procedimientos que ha tenido el mundo político hacen que la gente no se acerque a ellos. Por ejemplo, no se sienten representados, lo que dice la gente en sus discursos, cuando hacemos encuestas. Aparecen solamente cuando hay elecciones, Claro. hay inconsecuencias, no hay rostros nuevos. Entonces se producen ciertos factores que finalmente la gente dice, lo que dice la gente en el cotidiano, pase lo que pase, yo mañana tengo que ir a trabajar igual, digamos. O por ejemplo también manifiestan, dicen, chuta, en realidad nos interesa mucho la política porque finalmente son los mismos los que ganan o chorrea para arriba y no chorrea hacia abajo. Los mismos digamos. Discursos también. O los mismos discursos. Entonces lo que la gente quiere finalmente es más realidad. ¿A qué me refiero con más realidad? A que hayan compromisos que sean realizables en el tiempo. Que sean cosas que tengan que ver con la comunidad, que se levanten temáticas pertinentes para la sociedad puntual. Las temáticas que hay en San Javier son distintas a Talca, son distintas a la Constitución, digamos. Eso tiene un tema territorial también. Por lo tanto, todos estos elementos que estamos mencionando claramente alejan a la gente de la política. O sea, es bien pesimista el diagnóstico en realidad. Me gustaría estar hablando de lo otro, pero es real. O sea, la gente genera, hay mucha desidia hacia el ámbito político y mi preocupación y la preocupación de nosotros como consultora regional es decir, chuta, el próximo año hay elecciones y esto puede tener una repercusión directa en los niveles de votación o derechamente en los niveles de representación de las autoridades que se elijan. Claro. Ese es un punto también bastante complejo. Pero o sea, creo yo también que es importante destacarle a las personas que pretenden, ¿cierto?, participar de las elecciones, a quienes quieren ser gobernador regional, ¿cierto?, hacer una buena campaña, acercarse a la gente, acercarse a la comunidad, porque como tú dices, eso es lo importante. Y la gente, cuando al momento de votar, sobre todo la gente joven, como que tiene este pensamiento de si va para allá o va para acá, es lo mismo, o sea, ¿cierto? Es como... Derechamente los segmentos jóvenes son los que menos votan, digamos. Claro. O sea, según datos del INE, el 27-29% de la población debería votar y en la realidad votó un 12, un 13%.
Eso es un punto. Y también apelar que la forma de hacer política a nivel regional y a nivel nacional en los últimos tiempos ha cambiado, digamos. Hoy en día nosotros hemos visualizado que la política se acerca mucho a prácticas de marketing político, más que a trasfondo político. Se genera mucho movimiento en la superficie política, pero no hay sustancia en el fondo. Por ejemplo, habitualmente, ¿qué pasa? Se apela a gente, a figuras que tengan un nivel de conocimiento en la comunidad, que estén en la televisión, en la radio, etcétera, por ejemplo. Una buena corbata, un buen eslogan, un buen, digamos, un buen peinado. Un buen peinado en el caso de las mujeres puede ser, pero falta fondo, ¿ya? Porque habitualmente pasa que, claro, las empresas que trabajan en el tema del marketing, específicamente las agencias de diseño, se preocupan mucho, por ejemplo, de los colores, del eslogan, de los tonos para el tema de las palomas o la imagen, pero si uno busca un poquito, hay poco fondo. Y quizás lo voy a dar otro ejemplo más nacional, por ejemplo, lo que pasa en Maipú, con la alcaldesa Katy Barriga, por ejemplo, que es un caso bien particular, sui generis, por decirlo así. O sea, donde tenemos una alcaldesa que aparece en los murales, digamos, históricos de la comuna, que es bastante particular. O por otro lado tiene un matinal. Tiene peluches. Tiene peluche, tiene un matinal donde sale bailando, entonces es complejo. O sea, si la gente no participa, lamentablemente va a tener autoridades que no lo representan. Claro. ¿Ya? Y no olvidemos que cuando la gente no participa, le deja espacio a otra gente que a lo mejor no tiene tanta habilidad y toma decisiones por nosotros. O no las mejores intenciones también. Es el tema de fondo, o sea, Es el tema de fondo. es gente que está decidiendo por uno, en el fondo. Define recursos, define intervención comunitaria, define si va a invertir en un alcantarillado o en una fiesta ciudadana. O sea, en Talca es paradójico que el otro día leí en el diario que hay 600 familias que no tienen alcantarillado, pero se gasta una cantidad enorme de recursos en fiestas y en actividades culturales de ese tipo. Claro. Yo no estoy en contra de la cultura, ojo. Yo estoy haciendo un análisis que yo pienso, por ejemplo, si en mi casa no pago el agua, no puedo pensar en cambiar el televisor, digamos. Entonces, si lo llevo a ámbitos más comunales, si hay 600 familias en la comuna que no tienen alcantarillado, no puedo estar pensando en hacer fiestas, porque en el fondo se transforma en una realidad política que tiene que ver más con el pan y el circo. Claro. Ese es el tema de No fondo. con la real necesidad. Ese es el tema de fondo. Y tú como sociólogo que también estás bien inmerso en toda esta situación, ¿qué piensas, por ejemplo, o sea, sería una buena estrategia a los partidos políticos, a quienes se ponen en la carrera para elección y todo, que también se les den ciertas capacitaciones, como por ejemplo capacitación de administración de empresas, Claro. capacitación para distintas cosas, cosa que cuando estén en el cargo, ya sea con educación, en salud, en donde sea, puedan también Sí. administrar bien los recursos, porque eso también es un tema. Los recursos municipales generalmente son muy mal administrados, partiendo de la educación, la salud y bueno, y todos Sí, sabemos el resto. es que tú lo que planteas es sustancial, o sea, hay que profesionalizar el rol del político, Claro. o sea, y eso pasa por, además de experiencia política, que tenga asesores que sean pertinentes desde el ámbito gráfico, comunicacional y también de la parte social, digamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay manejo de recursos, hay manejo de fondos públicos, se trabaja con dirigentes sociales, se trabaja con gente con problemáticas puntuales. También he notado mucho en este proceso, digamos, de asesoría que desarrollamos nosotros, que hay mucho actor político que de repente se pierde el foco y empieza a generar problemáticas a través de las redes sociales, le responde a gente de mala manera. O sea, hemos visto que de repente hay mucha impulsividad de repente en el manejo de los cargos. Claro, y tiene que porque- haber un manejo más profesional porque la gente espera, como digo yo, mirar para arriba. A la autoridad la quiere mirar para arriba, no la quiere mirar como un par, digamos. Y no solamente mirarla para arriba en el sentido del vehículo o la ropa, sino que mirarla para arriba desde su accionar político, desde su nivel de transparencia, de que sea una persona proba, que maneje fondos públicos de manera coherente y no en beneficio propio. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política ha caído en estos espacios y la gente ha visto que de repente el hambre de meterse en política tiene que ver con otro sentido que no el social. Claro. Y eso es un tema complejo. Que generalmente Y es ahí- o y ahí- poder y- o dinero. Claro, y ahí volvemos al punto uno, cuando hablábamos de la lógica de mercado. Cuando tenemos una moralidad débil y tenemos un ofrecimiento potente en lo económico, claramente la gente cae. Y yo de repente lo converso con mis alumnos, claro. Se genera mucha crítica desde la externalización de la práctica, pero cuando la persona es parte de ese proceso también cae. No sé si me explico. Por ejemplo, si alguien estuviera en ese mismo escenario, habitualmente se tienta. Entonces no es algo de un sector puntual o una institución, sino que es una práctica social asimilada a una baja moralidad por un lado y por otro lado una fuerte práctica neoliberal, por así decirlo. Y eso pasa en todo Chile, ¿no? Claro. Y pasa en Latinoamérica y pasa en el mundo, en el fondo, no es una práctica que se dé solamente en el Maule. Entonces es súper relevante que la gente que quiera optar a cargos públicos tenga la capacidad para tomar ese desafío, pero que también tenga una historia para atrás limpia, digamos. Ya, como yo me acuerdo una vez, un amigo que trabajaba en política me decía,
la persona que decide ser candidato a algo, le van a revisar hasta el fiado que tenía en el negocio cuando era niño, digamos, claro. Sí. Porque tú tienes que tener la capacidad de estar limpio, digamos, para tu historia, digamos, si quieres ser político. ¿Por qué? Porque te sacan todo, digamos. O transparente también. Transparente. Y también funcionar de acuerdo a los requerimientos. Y eso también la gente lo requiere. O sea, nosotros también hemos visto en las encuestas que la trayectoria o el nivel de conocimiento incide directamente en el nivel de votación. La gente no vota por gente que no conozca. Uno, ¿ya? Y habitualmente ese conocimiento o está dado por los medios de comunicación o está dado por la trayectoria política. ¿Ya? Pero para nosotros es importante que la persona tenga trayectoria política, porque manejar fondos públicos no es manejar una empresa. ¿Por qué? Porque no me beneficio yo, digamos, tengo que beneficiar a la comunidad. Y ese es el punto más importante de todo. ¿Ya? Mucha gente manifestaba antes que llegara el presidente Piñera a ser electo, decía, bueno, es relevante que gente que maneja recursos llegue al poder porque ellos saben manejar la economía. Hoy día tenemos ejemplos prácticos de que más allá que haya gente que teóricamente maneje mejor la economía, tenemos una crisis mundial y finalmente todas estas frases de mejora económica en la realidad no se están viendo. Tenemos mayor nivel de cesantía que en el gobierno anterior y finalmente el eslogan de campaña se está viendo en contra de la misma gente de gobierno, digamos, que es bastante paradójico porque fue un ofrecimiento de ellos. Claro. ¿Me Esa entiendes? deficiencia se ve también desde los cargos más altos a los cargos de repente hasta de un colegio. O sea, Sí. Esa deficiencia de saber cómo manejar el cargo en el que están, el Sí. cargo en el que fueron elegidos o impuestos también, ya sea por esfuerzo propio o por pituto, Sí. porque también está Sí. eso en clave, que aquí en Chile se sabe que, o se piensa que las personas están en los cargos de, entre comillas, poder por pituto. Sí. Muchas veces. Muchas veces. Lo vimos ahora Sí. con Bachelet, su hija en altos Claro, cargos también, claro. Piñera haciendo giras Claro, mundiales con su es familia. como transversal en el fondo. Sí. No es que uno defienda un sector político, es que en el fondo son prácticas súper asimiladas en el mundo político. ¿Ya? Y eso es complejo. Ahora, lo que manifiestas tú, sería ideal que las personas que acceden a cargo tengan experiencia política y técnica. ¿Ya? Porque el pituto existe. Mucha gente se Claro. maneja como por amiguismos, por así decirlo. Pero no es problema que, por ejemplo, si hay un gobierno de derecha y la gente de derecha quiere colocar a su gente, está bien. Pero que también se asimile la parte técnica. ¿Por qué? Porque no solamente con que sea tu amigo y defienda tantos colores políticos puede ocupar un cargo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad técnica de manejar recursos públicos, de saber hacer proyectos, de saber levantar temáticas ciudadanas, de representar a la comunidad a través de un discurso. Entonces, requiere esta mezcolanza que sería súper relevante que se hiciera, digamos. Claro. Ernesto, bueno, estamos conversando con Ernesto Reynoso, director de Contextus. Ustedes son especialistas en realizar, ¿cierto?, estas diferentes investigaciones, ¿cierto?, de las instituciones. Sí. ¿Dónde se puede encontrar más información respecto a todas las investigaciones que ustedes Sí. realizan? Bueno, nuestra página web, contextustalca.cl. También tenemos redes sociales, Centro de Estudios Contextus, Facebook, Instagram y Twitter. Pueden recurrir y también al correo contextustalca@gmail.com. Si tienen alguna duda, alguna consulta, digamos, pueden acercarse. Pero la idea de nosotros es levantar temáticas que tengan que ver con la comunidad y poder aportar de alguna manera. ¿Por qué? Porque finalmente son requerimientos que la gente, valga la redundancia, lo requiere de manera urgente. ¿Ya? No es venir a tematizar por generar un tema puntual, sino que decir, chuta, estamos en un problema y tenemos que trabajar todos para poder resolverlo. Ese es el tema del fondo. Una última pregunta, Ernesto. El próximo año hay elecciones de... Octubre del 2020. octubre del 2020. Elecciones de Alcalde, concejales y gobernador regional. gobernador regional. Eso es nuevo, completamente Es nuevo. ¿Hay desinformación al respecto? Sí, nosotros en una encuesta que hicimos en el mes de junio, si no me equivoco, hicimos una encuesta regional y solo el 30% de los encuestados, en base a 803 encuestas, sabía que había elección de gobernador regional. Entonces, yo creo que la tarea es para las autoridades de gobierno en este momento, que son las autoridades que tienen que llevar la política pública a los territorios, es informar más a la comunidad y mejor. Primero porque no se sabe. Ahora, si uno preguntara por las atribuciones que tiene un gobernador regional, ese desconocimiento llegaría casi al 100%. Porque hay mucha gente que no sabe qué es lo que va a hacer y cuáles van a ser sus atribuciones, cuáles van a ser los recursos que va a manejar. Por lo tanto, claramente, como tú dices, Ever, un 70% de los maulinos, yo diría un poco más, no conoce el rol y no sabe que hay elecciones de gobernador regional el próximo año. ¿Podría haber más información de parte del gobierno respecto a Necesariamente, ese o sea, tema? es que ¿no? yo creo que todos tenemos que cooperar en eso, el gobierno, los medios de comunicación, las consultoras, todos los actores que están metidos en este tema deberían colaborar, porque claramente es importante que se informe al respecto.
Perfecto, queremos agradecerte Ernesto Reynoso por haber estado con nosotros, haber conversado. Yo creo que da para mucho más la conversación, pero te podemos dejar invitado, para la próxima semana siguiente. Sí, ustedes nos veamos dicen, un espacio. para nosotros es súper relevante participar en esto porque una de las funciones o ideas centrales de nuestra consultora es bajar información a la comunidad. Que la información que se genera en estudios no quede como en la teoría ni en una cápsula, sino que se extienda la información y la gente pueda opinar. Muchas veces la gente no opina de manera técnica porque dice, no, es complejo, el lenguaje es muy elevado. Y no, la sociología tiene que ver con la cotidianidad, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con el funcionamiento. Y uno de los roles de Contextos como empresa, desde los 12 años que llevamos en el Maule, es bajar la información y ponerla a disposición de la gente. Así que no, agradezco la invitación y cualquier cosa nos planificamos. Seguimos con conversación pendiente, Sí, para que podamos impecable. seguir conversando estos temas. Es importantísimo incorporar los contenidos y creo que aquí tenemos mucho contenido que seguir conversando junto a Contextus. Vamos a una pausa comercial a esta hora de la mañana, 11:33. Esto se llama Más Positivo solamente por las pantallas de Canal 30. Estamos cumpliendo 20 años en la región y lo estamos celebrando. Vamos y volvemos.